vaya inmediatamente a la habitación más cercana y bloquea y barrica la puerta. Quédate agachado y quédate callado. Fui a una escuela secundaria bastante típica, no en un suburbio tradicional estadounidense, sino un conjunto más rural de escuela secundaria. Algunos niños ir a escuelas con clases de graduados de como 500, al infierno, hasta 1000 niños. La secundaria me pareció un poco menos, más de 200 niños en mi clase de graduación. Era el tipo de escuela secundaria donde, incluso si no eras amigo de alguien, todavía los conocía por la cara y el nombre. Caminando por los pasillos, básicamente los sabrías. El 99% de tus compañeros, al menos en tu propia clase de graduados, que viene de una tranquila. En la ciudad no había muchas noticias locas. Historias. Realmente fue bastante tranquilo. Esto es lo que hicimos para divertirnos después de la escuela. En realidad era salir y practicar deportes y pasear en bicicleta y cosas así, que esto fue hace como 17 años. Así que supongo que las cosas pueden ser muy diferentes. En estos días para los niños otra cosa, que yo siempre sentí que eso era único. Acerca de nuestro, la escuela era que realmente no parecía ser cualquier tipo de acoso en su mayor parte. Al menos no el típico cliché, tonto, bullying, al estilo de una película donde los niños son ser empujados dentro de los casilleros o tenerles robaron el dinero del almuerzo cuando pensaba. Ahora que lo pienso, no puedo nombrar ni uno solo. Un chico de mi clase que se graduó y que podría ser etiquetado como un matón seguro, que había niños que solo se burlan de los demás, pero nada más. Demasiado serio. Por supuesto que hubo silencio. Los niños de nuestro grado, como todos los colegios, tienen pero había un niño en mi grado que literalmente nunca hablé en absoluto. Me voy. Para llamarlo simplemente Luke para esta historia, ni siquiera era un niño de aspecto extraño o cualquier cosa que pareciera bastante agradable para la gente, que se esforzaron por interactuar con. Él compartí una clase con él, aunque era una asignatura optativa que tenía niños, de los 4 grados, Luke y yo. Eran jóvenes cuando esto pasó. La optativa era una clase de informática y de regreso. Cuando esto sucedió, las salas de informática en nuestra escuela secundaria todavía usaba esos caja grande y voluminosa. Computadoras. Recuerdo el diseño de esto. El aula estaba el pasillo en el centro que separa 2 columnas de tabla así. Las 2 columnas tenían 4 filas, cada una. Cada fila tenía 4 asientos y cada estudiante tenían su propia computadora. Esta clase no era. Estaba lleno, así que probablemente había unos 26 asientos llenos de 32. Luke siempre se sentaba en la segunda fila, en el asiento más alejado, la izquierda, sin nadie a su lado. Como todos los demás se sentaron con gente que conocían, de sus respectivos grados. Desafortunadamente, no mucho después del inicio del semestre, los mayores de la clase comenzaron, metiéndome con Luke colectivamente. Por esto significa que algunas de las personas mayores harían bromeas sobre lo callado que era Luke. Daba miedo cuando el profesor preguntaba ciertas cosas por la razón que sea nuestra. El maestro nunca defendió a Luke y le dijo que lo cortaran. El profesor era un poco de un pusilánime, por lo que recuerdo. Tal vez por eso, a medida que avanzaba el semestre, empeoró un poco. Recuerdo que en un momento punto de ver volar un pequeño trozo de papel, desde la última fila, desde la derecha de los mayores, en la parte de atrás de la cabeza de Luke, recuerdo que él se dio la vuelta y tuvo esta revelación muy reveladora. Mira, los mayores siguieron burlándose. Uno de ellos dijo, «No fui yo», y culpar a uno de los otros mayores. La mirada en el rostro de Luke parecía la de un mezcla de tristeza, ira y simplemente derrotismo. Realmente me sentí mal, pero yo
No me involucré. Al final un día yo vi a Luke sentado en una acera no muy lejos de la escuela secundaria después de que terminara la escuela. Un día pasé junto a él mientras caminaba hacia mi coche. Tengo un cumpleaños adelantado, así que estaba conduciendo a mitad de la secundaria año. Dado que estábamos en una zona tranquila, no uno estaba exactamente a una distancia caminable de escuela, así que hice lo correcto y dije, ¿qué pasa? Y preguntó si necesitaba una volver a casa. Su rostro literalmente se iluminó. Un poco como él dijo, sí, caminamos hasta mi auto. Y desde allí me guió hasta su casa. Estaba a unos 10 minutos en coche. En su casa hablamos mucho durante ese tiempo. En el viaje en coche le dije que simplemente debería ignorar a los mayores en nuestra clase de informática. Dije que son un grupo de vagos. De todos modos dijo que no son los únicos, que está harto de él. Dio a entender que se ocupa de la gente que se mete con él. En varias clases que honestamente me hicieron. Me siento bastante mal por él en esos 10 minutos. Sentí que aprendí mucho sobre Luke y lo conocí como un persona un poquito. Y me pareció un chico decente cuando lo dejé. Hice un comentarle lo cerca que vivíamos y luego nos despedimos todos los días. Después de eso, en clase nos saludábamos unos a otros, otros. Pero admito que lamentablemente nunca se involucró cuando él se enfrentó. Me eligió bien un día, Luke no apareció. Hasta la clase de informática fue cuarta. No fue hasta el 7º período que llegó un anuncio, el altavoz, que dice: confinamiento, no es un simulacro. Recuerdo a todos mirando alrededor nerviosamente. Y recuerdo a nuestra maestra, se ve muy nerviosa. Corrió a apagar las luces y le dijo. Todos se apresuraron a un rincón de la habitación, viendo lo nervioso que estaba nuestro profesor. Solo hizo que todos los estudiantes fueran aún más nerviosos. Nos sentamos con las luces apagadas durante un rato. Mucho tiempo. Tuvieron que ser 20 a 30 minutos. Hasta que hubo otro mensaje en el altavoz. Era el principal explicando que había alguien en un máscara que lleva una bolsa de lona negra intentando para entrar a la escuela. Nuestra escuela tenía muy buena seguridad y cuando alguien vio a esa persona acercándose a la escuela, con lo que solo se podía suponer ser pistolas o cualquier tipo de armas, en esa bolsa de lona, las puertas estaban todas cerradas. El día escolar se acortó. Después de eso, una vez aparecieron algunos coches de policía. En la escena recuerdo que era una viernes llevé a algunos de mis amigos a casa de mi casa para que pudiéramos pasar el rato. Mentiría si dijera que lo recuerdo. Pequeños detalles después de ese día, pero creo que fue esa misma noche que yo me desperté en medio de la noche para ligeros golpecitos en mi ventana y pude ver a alguien en el otro lado del cristal. Empecé enloqueciendo y antes de correr a buscarme, papá lo miró más de cerca y luego dije, ¿quién es? Escuché la voz de Luke. Cuando dijo su nombre sentí como si mi corazón se encogiera. Se me cayó una segunda vez. Fui a la ventana y la levanté solo una rendija. Dije, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo encontraste? ¿A mí? Y él dijo, por la ventana me intentó hacer algo malo. Y hice clic instantáneamente. Lo digo en serio, instantáneamente. Me di cuenta de que era él antes de que pudiera decírmelo. Le dije, ¿fuiste tú quien provocó el confinamiento? Y él dicho, sí. Tenía miedo de preguntarle qué decía. Estaba planeando hacer en lugar de eso. Pregunté. Él cómo me encontró, él lo admitió. Recordando la tienda de delicatessen en la que dije que vivía y finalmente encontró mi auto después andar en bicicleta por la zona que explica. No lo hizo menos perturbador, Luke. Me preguntó si podía entrar y hablar sobre lo que planeaba hacer y yo dijo, no puedo dejarlo entrar ni puedo escuchar lo que planeaba hacer. Yo en realidad le recomendé que fuera a la escuela y confesar lo que fuera que iba a hacer,
y cuando se negó a alejarse desde mi ventana dije, «Papá», muy fuerte, lo cual funcionó para asustarlo y me fui a la habitación de mis padres y los desperté. Diles que mi mamá fue la que insistió en llamar a la policía porque estaba angustiado cuando un oficial de policía finalmente llegó y no tuve más opción que di la verdad, di la identidad de Luke. Y le expliqué que él acababa de llegar a mi ventana admitiendo potencialmente así haciendo algo horrible. En la escuela obviamente ya estaba la policía consciente del confinamiento, así que creo la policía fue enviada a su casa esa noche. Pero después de hablar con los padres de Luke se dieron cuenta de que Luke no estaba allí. Creo que fue al día siguiente que Lucas o bien fue encontrado o simplemente regresó. La casa y la policía todavía estaban esperando allí, y me confesó lo que me dijo, como por lo que nuestra clase que se graduó conocía, Luke Few, acusado de algo así como hacer una amenaza terrorista. Sé que cumplió condena, y sé que haya estado fuera mucho tiempo. Para ser honesto, realmente no sé si él es. Todavía hay una parte de mí que siempre quiso. Me siento mal por Luke al presenciar cómo la soledad y el acoso probablemente se comió a alguien a quien siguió yo. Y vine a mí, simplemente porque yo le mostró un acto de bondad. Algo, lamentablemente, no creo en nadie más. Le mostró todavía el hecho de que él admitió haber llevado un arma a la escuela con una máscara puesta, aunque no lo admitiera con la intención de llevar a cabo lo implícito amenaza. No puedo creer del todo que él simplemente vino a la escuela con un arma, solo para asustar a la gente. Creo que es por una división. El segundo tuvo un plan horrible y se resfrió pies, y me arrepentí solo. Espero que Luke finalmente consiguió la ayuda que necesitaba. A menudo tengo 29 años y las únicas cosas que realmente me han ayudado. Aclarar mi mente es acampar, no campamentos. O parques nacionales donde hay otros gente alrededor. Estoy hablando verdad medio de no hay ningún lugar para acampar. Crecí en el norte. California y yo hemos pasado el mejor tiempo. Parte de mi vida adulta aprendiendo a encontrar esos pequeños y remotos bolsillos donde todavía puedo sentirme como la única persona que queda. En la Tierra esta historia tuvo lugar hace unos años. Hace meses acababa de romper con mi ex y digamos que me iba. A través de él necesitaba estar solo. Así que día que simplemente empaqué mi camioneta y me dirigí. Salí porque no tenía un plan específico. Simplemente junté algunas cosas y decidí volvería a un lugar tranquilo junto al río. Me lo encontré una vez antes, y no era un camping oficial o algo así. Una pequeña curva en el río que se podía alcanzar. Si seguiste esta tierra apenas presente, camino más allá de todo el lote de nada que conseguí. Allí en algún momento al final de la tarde, pero en el segundo que tomé el camino de tierra que condujo al río, mi estómago se hundió un poco. Poco a poco ya habían 2 camiones, estacionados cerca del comienzo del sendero. Uno gris y un blanco. No pude ver a nadie alrededor, pero solo sabiendo que otras personas estaban fuera. Eso de alguna manera mató la vibra para mí. No había conducido hasta allí en medio de la nada para interactuar con gente. Me senté allí un segundo debatiendo si debería simplemente darme la vuelta y buscar otro lugar, pero me lo dije. Era un gran tramo de río y posibilidades. ¿Quiénes eran los dueños de esos camiones? Acampamos lo suficientemente lejos como para que no pudiera. Incluso los vi. Caminé quizás 15 minutos. Río abajo y vi a 2 chicos pescando. Más adelante, parecían del tipo que espere ver pescando barbas espesas. Unas botas un poco pesadas y con sobrepeso, pero parecía que estaban más centrados en algo más.
A medida que me acercaba a uno de, rápidamente cubrió algo con su chaqueta y me dio esta incómoda mitad. Sonrió mientras pasaba y gritó diciendo algo sobre cómo eran simplemente latas de tiro al blanco, y no tenía intención de hacerlo. Me asusté. Solo hice un gesto educado con la cabeza. Vi a 2 chicos pescando, y siguió caminando sin decir nada. Mientras seguía caminando, no pude evitarlo. Reproduzco los comentarios del chico en mi cabeza. Ni siquiera fue lo que dijo lo que me molestó. Me pareció lo apresurado y torpe que fue, como si estuviera intentando demasiado sonar. Casualmente tengo esa sensación incómoda que tienes cuando algo no cuadra del todo, pero lo empujé hacia abajo, gente de ahí afuera. No eran precisamente conocidos por su carácter social, habilidades que no eran tan raras para las zonas rurales. La gente se sentía un poco desorientada en lo que respecta a... Hablando con extraños, me dije a mí mismo que... Déjalo ir y concéntrate en encontrar algo bueno. Lugar para montar campamento. Encontré un lugar, un poco más abajo en la curva, donde los árboles eran más espesos y el sendero descendía. Fuera de la vista no era perfecto, pero... Estaba lo suficientemente escondido como para que me sintiera como si tenía mi propio espacio. Instalé mi campamento y lo tiré. Saqué un libro y traté de acomodarme en él. Empezó a llover ligeramente poco después, así que me puse mi chaqueta impermeable y seguí, dejando que el sonido del río y la suave llovizna ahoga todo lo demás. Más tarde caminé hasta las rocas, a la orilla del río para reflexionar un poco, pero fue entonces cuando noté que había alguien al otro lado. El agua era uno de los chicos antes el que me había llamado, solo que esta vez estaba solo y lo vio. Yo me saludé, dudé y luego le devolví el saludo. Pensando que era mejor ser amigable, me gritaron y me preguntaron mi nombre, no lo sé. No sé por qué, pero grité mi verdadero nombre. Anisha, sin pensarlo realmente, se quedó allí por un segundo después de que yo... Respondió y luego sacó algo de su chaqueta. Al principio pensé que era un teléfono, pero luego me di cuenta de que parecía más como una cámara desechable antes de poder hacerlo. Incluso lo procesó, lo levantó y tomó una foto mía desde el otro lado del río. Y luego, sin decir otra palabra, simplemente se giró y comenzó a caminar de regreso por el orilla del río como si nada hubiera pasado. Estaba más que asustado por el extraño discurso. Los patrones y los gestos eran una cosa, pero tomarme una foto fue lo siguiente. Nivel extraño. Me dirigí de nuevo a mi campamento y pensé que me quedaría allí durante el resto de la noche después del sol. Bajé, me arrastré hasta mi tienda y intenté dormir un poco, pero mi mente no se apagaba. Seguí reproduciendo el ruptura en mi cabeza, analizando cada detalle, palabra, cada error, cada qué pasa si no lo hago. ¿Sabes cuánto tiempo estuve allí acostado así, solo escuchando el río y el ligero golpeteo de lluvia contra la tienda de campaña? En algún momento, aunque comencé a escuchar algo más débil, sonidos desiguales como alguien que camina con cuidado sobre mojado. Al principio traté de convencerlo. Yo mismo era solo la lluvia o algo así animal, pero cuanto más lo escuchaba, más se hicieron más claros los pasos que circulaban alrededor. Camping y el segundo que hice eso. Conexión, mi estómago se cayó directamente. A través del suelo ni siquiera tuve que hacerlo. Me pregunto quién podría ser. No soy tonto. Nunca vayas solo al bosque sin protección. Y esto no fue la excepción. No lo dudé y agarré mi pistola, desde donde lo guardé junto a mi saco de dormir y luego abrí la cremallera de la tienda y salí a la lluvia. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, pero necesitaba mantener la calma.
Encendí mi linterna y la barrí a través de los árboles, y allí estaba él. Arrastrarse desde una posición anterior a unos cuantos metros, estaba medio escondido detrás de un árbol y no estaba sonriendo o frunciendo el ceño. Simplemente tenía esto: expresión vacía en su rostro, como si él no estaba todo allí mentalmente. Lo más aterrador, en parte, no era su comportamiento, sino el hecho de que sostenía un hacha pequeña en su mano izquierda. Por un segundo, no pude moverme. Todo lo que podía pensar era en lo lejos que estaba. Yo era de cualquiera, como nadie lo haría, ni siquiera. Escúchame gritar si llegara a eso. Pero de alguna manera logré levantar el arma y dirigí mi mirada hacia él y forcé mi voz. Mantén la calma, aunque cada parte de mí estaba gritando tan fuerte como podía. Dijo: «Vete ahora o te mataré». Su expresión facial no cambió en absoluto. Fue como si mis palabras no significaran nada para mí. Él, después de unos segundos de silencio, murmuró algo sobre cómo su amigo Iván lo había disuadido de venir a encontrarme y que él tenía que encargarse de Iván. No esperé a que dijera ¿algo más? Disparé un tiro directo. Entre los árboles que había sobre su cabeza, tropecé un poco. Claramente no me esperaba. Para hacer eso le apunté con el arma. De nuevo, con un poco más de confianza. Ahora dije, para él era su última oportunidad, y dejarlo caer. El hacha que hizo, y una enorme ola de alivio, me invadió, pero no estaba fuera de lugar. Bosque, pero le dije que se quitara los zapatos, para que no le fuera fácil seguirlo. Yo y luego me aseguré de que no tuviera ninguna otras armas en su persona una vez que estuve. Seguro que no estaba armado, le dije que fuera a mi tienda y agarré mi equipo. Lo observé. Como un halcón mientras jugueteaba con mis cosas, obligándolo a tirarlo todo a la basura. Abierto donde pudiera verlo, lo empaqué. Lo esencial tan rápido como nunca pude. Dejándolo fuera de mi vista, atasqué y metí el hacha en mi mochila y me aseguré de... No estaba olvidando nada que tuviera que hacer. Dejar la tienda atrás, pero eso fue un pequeño precio a pagar por seguir con vida. Luego agarró sus zapatos y los arrojó como lo más lejos que pude en la oscuridad. Y yo le dijo que caminara en sentido contrario, dirección en la que mantuve la luz sobre él. Todo el tiempo y el momento en que caminó lejos, lo suficientemente fuera de la vista, me giré y comencé, caminando de regreso río arriba tan rápido como pude. ¿Podría ser esa la parte más aterradora? Todo el encuentro tropezando a través del bosque negro intenso bajo la lluvia con Había un asesino potencial detrás de mí, pero no estaba. No estoy seguro si me estaba siguiendo, pero no lo hice. Me preocupo. Simplemente seguí intentando usarlo. Linterna lo menos posible. Ambas camionetas todavía estaban en el retírese. Cuando finalmente regresé a mi coche no lo paré, aunque lo tiré. Todo entró y salió a toda velocidad de allí. Cuando me devolvieron el servicio y llamé La policía informó de todo el incidente. Describiendo mi ubicación lo mejor que puedo, podrían haber pasado algunos meses desde entonces. Y no estoy seguro de si algo alguna vez salió de ahí, pero no voy a salir de mí. Manera de descubrir lo que todavía me asusta. Lo más importante de todo esto es que comentario que hizo sobre su amigo Iván, que él, entre comillas, cuidó de él. Realmente no quiero pensar en lo que... Eso significa que solo hay una cantidad limitada. Explicaciones. Me alegro de haber estado armado. Podría haber perdido fácilmente la vida anoche si no hubiera estado. Pasó esto, pasó durante mí. Estoy en mi primer año de secundaria y ahora tengo 21 años. Y todavía pienso en ello todo el tiempo. Fui a una escuela pública en una bonita ciudad suburbana promedio, en la que hicimos confinamiento.
Los ejercicios pueden hacerse una vez cada 2 meses. Cuando empezó eso es exactamente lo que pensé que era solo un simulacro. Recuerdo que era miércoles, 4º período, porque era Ciencias de la Tierra y teníamos a cabo de terminar un examen sorpresa que estaba haciendo. Mis cosas en mi mochila cuando el altavoz se encendió y dijo: «Esto es un bloqueo. Cerrar todas las puertas, luces apagadas, quedarse, tranquilidad». Al principio nadie entró en pánico. La maestra señora Chen suspiró, se levantó y cerró la puerta con llave, como de costumbre, y se giró. Apagó las luces y nos dijo a todos que nos volviéramos. En la esquina de la habitación, lejos de la puerta, todos se reían un poco y susurrando como si no fuera gran cosa. Pero luego escuchamos un segundo anuncio. La misma voz, pero sonaba diferente. Apresurado, esto no es un simulacro, lo repito. No es un simulacro. Fue entonces cuando la habitación se puso roja. Silenciosa, mi maestra no dijo ni una palabra a ella. Simplemente hice un gesto para que todos se quedaran abajo y «quédate callada». Me di cuenta que hasta ella lo estaba. Ahora estaba nerviosa y seguía mirando su teléfono. Y podíamos oír a la policía débilmente a lo lejos. Las sirenas afuera pasaron unos minutos y luego escuchamos algo desde el pasillo. Pasos lentos y sin prisa. Como un policía o un profesor. Solo una persona. Caminando se detuvieron justo enfrente de... En nuestra clase todos nos quedábamos mirando. El puerta nadie respiraba, entonces vino un... No es un golpe fuerte, solo un golpe suave y lento. 3 veces nadie se movió. Entonces el pomo de la puerta giró. Intentaron abrirlo, pero estaba cerrado con llave. Obviamente, pero siguieron intentándolo, no. Girando agresivamente la manija. De un lado a otro como si estuvieran comprobando. Y luego una voz masculina en el otro lado. El otro lado dijo: «Esto es solo un simulacro que puedes hacer. Abre la puerta ahora». Todos juntos. Miró a la señora Chen y luego ella miró. De vuelta a todos nosotros, puso su dedo en alto. Sus labios y negó con la cabeza. Persona al otro lado de la puerta seguía tocando y probando el pomo de la puerta. Y con el tiempo los golpes se hicieron más fuertes. Agresivo como la voz del hombre en... El otro lado seguía diciendo: «Hola, nuestro...». El aula estaba en el primer piso del ala de ciencias. No puedo decirte cuánto me... Estaba temblando en mis zapatos, lo sé, incluso si todos los demás niños no querían admitirlo. Fueron también finalmente los... El golpe se detuvo y el hombre debió haber... Nos alejamos. No escuchamos nada. Después de eso, durante 5 minutos de silencio total, aparte de las sirenas de la policía afuera, cada vez más fuerte, parecía que era una eternidad. Alguien al final del pasillo gritó que era un chica. Solo un grito y luego nada. Un par de personas en mi clase comenzaron. Llorando en silencio, honestamente, eran las chicas. Alguien susurró que vio una sombra pasar por la pequeña ventana de cristal en el puerta del aula, en varias ocasiones cada... ¿Es esta la primera vez que alguien habla, aunque sea en voz baja, señora Chen? Dio un tono severo, pero tranquilo. Pasaron otros 5 o 10 minutos, entonces, finalmente escuchamos el sonido de la policía. Oficiales gritando desde el final del pasillo, diciéndoles a todos que se queden en su lugar. Iban de habitación en habitación, y cuando finalmente llamaron a nuestra puerta y la abrieron, con una llave, la señora Chen ni siquiera se movió. Hasta que mostraron sus placas, estábamos. Todos fueron escoltados en fila junto a otros. Había clases haciendo lo mismo. Hay coches de policía por todas partes, incluso un SWAT. No vi nada demasiado loco, pero vi a un oficial guiando a un chico. Esposas fuera del edificio, miró unos 30, no. Estudiante pelo largo pálido vistiendo oscuro.
Ropa más tarde. Ese día nos enteramos de que algún criminal se había colado en la escuela por una de las puertas laterales. Durante una entrega, esa puerta lateral estaba justo al final del ala de ciencias. Al parecer era mentalmente inestable y tenía algo en su mochila, pero yo no sé si era un arma o no. No nos dijeron mucho, solo dijeron: nadie resultó herido y todo estaba bajo control. Control, pero juro que nunca lo olvidaré. Ese golpe a la puerta, la forma en que se giró. El mango, el grito por el pasillo. No sentí que todo estuviera bajo control. Control en... Todo lo que había hecho era empezar la escuela y yo. Ya tuve un confinamiento para decir que solo estoy. Tengo 15 años y recién comencé como estudiante de segundo año en Northside High School en Jacksonville, Carolina del Norte. Esa mañana llegué temprano a la escuela alrededor de las 6:55 de la mañana. Fue una de las primeras personas en mi primera clase de periodo, que era coro nuestro. El aula está al final de la multa. Pasillo de artes justo al lado del auditorio. Yo estaba sentado en mi asiento con mi teléfono. Está afuera escuchando música y solo, esperando que suene la campana y comience. Al día siguiente, unos minutos después, escuché El profesor dijo algo así que hice una pausa. Música y me saqué los auriculares cuando miré hacia arriba y vi a mis compañeros de clase dirigiéndose. En el armario de atrás del coro, habitación estaba confundida. Acabábamos de... Practicó un simulacro de encierro el día anterior, así que no estaba seguro si esto era otro taladro o algo más. Todavía escuché a lo que decía el profesor y siguió a todos los demás hasta el armario. El maestro cerró la puerta detrás de nosotros y apagamos las luces que estábamos ahora, sentado en completa oscuridad con solo pequeña cantidad de luz que entra desde debajo de la puerta. En este punto, todavía, no sabía qué estaba pasando, pero luego escuché sirenas de policía afuera. Cuando empecé a darme cuenta de que esto no era un taladro, era real, comencé a sentir. Estaba nervioso, pero mantuve la calma y pensé que sí. Me mantuve tan sereno como pude. Tal vez no entraría en pánico tanto si me sentara allí armario tratando de escuchar en silencio cualquier cosa. Sonidos que venían de afuera, pero no lo hice. ¿Escuché algo más? Nos quedamos en ese armario con las luces apagadas hasta El confinamiento terminó alrededor de las 8:45 de la mañana, casi 2 horas después de que nos dejaron salir. Me sentí tranquilo de nuevo porque todos a mi alrededor. Yo también me quedé tranquilo y volví a mi casa. Sentarse en la parte delantera del salón y poner La música está de vuelta, solo estoy intentando volver a... Normal, después decidí preguntarle a mi maestra qué había pasado. Yo dije, ¿hubo alguna pelea hoy? La maestra me miró seriamente y dijo, es mucho peor. Fue entonces cuando empecé a darse cuenta de que algo serio realmente había sucedido. Bajé, miré por la ventana y vi autos alineados en la parte trasera Al principio pensé que la escuela era solo eso, tráfico de recogida normal, pero se sentía diferente en el aula. Algunos estudiantes estaban tratando de obtener información. Finalmente mi amigo Jacob me dijo que alguien había sido apuñalado en el medio de la escuela, en la retunda. No lo hice. Sabía mucho más que eso en ese momento. Pero poco después, mi mamá me envió un mensaje de texto preguntándome si estaba bien. Le dije que estaba a salvo y todavía en mi clase de coro. Hay algunas chicas. En la clase había empezado a llorar después del confinamiento y eso hizo que todo se sintiera aún más real. Mi mamá me llamó, después ella. Me dijo que había aparcado su coche en el campo de béisbol junto con un montón de otros padres preocupados que intentan encontrar sus hijos
Finalmente llamaron mi nombre y me permitieron salir de la escuela. Cuando llegué al campo encontré a mi mamá. Ella estaba claramente conmocionada. Y honestamente, así era yo, ella me llevó a la guardería, donde trabajaba, y una vez que llegamos allí, ambos entramos en una habitación tranquila donde lloramos juntos cuando entraron sus compañeros de trabajo. Para intentar consolarnos, y tuve que irme. Afuera, para calmarme aún más, puse mí. Volví a ponerme los auriculares y escuché 3 días de gracia solo para aclarar mi mente. Más tarde descubrimos exactamente qué ocurrió, que 2 estudiantes habían sido llevados en el hospital. Murió uno de ellos, un profesor. También había sido acuchillado por el atacante. En total 3 personas resultaron heridas. Día que comencé a buscar más información y encontró la prensa conferencia sobre el incidente. Ya lo publicó en línea después de verlo mi mamá. Me llevó a Arby's para comprar algo. Comer no había comido en todo el día. Conseguimos nuestra comida. Luego fuimos a recoger a mi hijo menor. Su hermano de la escuela secundaria le dijo: nos había dado cuenta de que había muchos policías en la escuela, pero no sabía lo que había pasado. Cuando llegamos a casa, seguí buscando en línea. Para actualizaciones, fue cuando vi que un joven de 16 años ya había sido acusado con agresión por homicidio voluntario, con un arma mortal y una lista de otras graves cargos contra 2 estudiantes, más 115 y 116. También fueron acusados de agresión y conducta desordenada, lo que lo hizo aún más. Lo más inquietante fue que alguien grabó el apuñalamiento y publicó el video en Snapchat, que no vi. Yo mismo grabé el video, pero mi mamá me lo contó. Ella dijo en el video que la grabación se estaba ejecutando, por lo que el teléfono señaló el terreno, pero podría escuchar claramente los gritos de los niños mientras el apuñalamiento ocurrió. Mi mamá cree que todo el asunto podría haber estado relacionado con pandillas. Y después de escuchar eso, me asusté. Tenía miedo de que alguien pudiera tomar represalias con otro ataque, más violencia. Es difícil creer que alguien en realidad murió. Ni siquiera conocía al niño. Pero he estado pensando en él siempre, ya que espero que descanse en paz.